Bienvenidos, manitas. Como estáis viendo, tablas de corte de la cocina. Hemos estado haciendo limpieza en casa de un familiar y me encontré estos tesoritos. Lo que para alguien pueda ser basura, para otros son tesoros. Son soportes de madera que nos encanta decorar. Acompañadme, que empezamos. Como estáis viendo, son tablas muy diferentes entre sí y para el vídeo de hoy estoy indecisa con cuál empezar. Estoy entre estas dos porque esta me parece que me da muchas posibilidades en la decoración y esta otra es que es tan cookie, ¿no os parece? Una tablita chiquitita, pero creo que me voy a decidir por esta. Esta la dejaremos, al igual que las otras, para otras ocasiones. Va a ser una decoración muy sencillita y comienzo pintando toda la tabla, tanto por delante como por detrás, con pintura tiza en un blanco roto. Yo la voy a utilizar simplemente decorativa, no para cortar alimentos, por eso la pinto por delante y por detrás. Pero si queréis decorar una tabla que a la vez de decorar os sirva para utilizarla, que es su fin, decorar solo un lado. Y el otro lado, que se quedará la madera vista, podéis seguir utilizándola para cortar alimentos. Como es una madera muy vieja, está muy seca, la primera capa ha quedado muy rugosa, así que le he pasado una lijadita y le estoy aplicando una segunda capa para que la superficie quede un poquito más suave. Y cuando se seque, volveré a pasarle otra lijadita de grano fino. Pues ya está seca y bastante más suave por ambos lados. En esta última lijada lo he hecho con grano fino, he incidido un poquito por los bordes para darle este pequeño desgastado, pero muy suave, muy poquita cosa. Para empezar a decorarla voy a utilizar estas plantillas y voy a utilizar de cada una de ellas las palabras Cookie y Santa's Favorite y de esta otra Bakery. Y voy a hacer un estarcido con pintura acrílica negra. Voy a empezar por Bakery y como veis no me cabe en la tabla. Como me gusta la tipografía que tiene, me voy a dar la currada de ir letra por letra y juntándolas un poquito más para agruparlas y que me quepa en el espacio que tengo. Así que con cinta de carrocero vamos cubriendo todo aquello que no queremos manchar y vamos haciendo el estarcido letra a letra. Pincel de estarcir, un pincel con cerdas duras. Mojamos la pintura y retiramos exceso y a pequeños círculos vamos a ir marcando cada una de las letras. No carguéis demasiada pintura para que no se os cuele entre la plantilla. Es preferible hacerlo en 2 veces a tener un exceso de pintura en el pincel. Y ahora con el resto de palabras ya no tengo problemas de espacio, así que vamos a ir haciendo cada una de ellas. Lo siguiente, pasta de modelar de secado al aire. Yo estoy utilizando porcelana fría, pero cualquier pasta que se seque al aire os sirve. Extendemos una pequeña porción. Vamos a hacer una galletita de jengibre. Coloco unas varillas en los lados de la pasta de medio centímetro de grosor y así cuando extendemos toda la pasta se nos queda del mismo grosor. Y me voy a ayudar de este cortador metálico en forma de galletita. Para que los bordes se me queden redondeados, voy a colocarle un film transparente de cocina y así el corte será más pulido. Y presionamos con el marcador. Pulimos los bordes y ya estará la galletita lista. Me he hecho otra galletita igual y ahora las tengo que dejar secar. Pero no tengo claro si colocaré 2 galletitas aquí en el centro o tan solo una. Bueno, mientras se me secan, me lo pienso. Mientras la pasta se me seca, voy a darle luz al texto con un rotulador de pintura acrílica blanca.
Y para darle relieve, unas sombras en el lado contrario donde dimos las luces con la pintura blanca. Pincel angular y pintura gris marengo. Pincel siempre humedecido en agua. Mojamos la puntita en pintura y en una superficie vamos extendiendo. Muy poquita cantidad porque no queremos que sea un sombreado demasiado evidente. Si nos pasamos en color, tan solo tenemos que limpiar el pincel en agua y sin volver a mojar en pintura vamos extendiendo la pintura que tenemos aplicada. Los toques de color se los voy a dar con esta plantilla de acebos. No lo voy a hacer todo, sino voy a hacer de uno en uno. Como siempre, cubrimos la zona que no queremos manchar y lo voy a hacer con este verde carruaje y este rojo carmín. La pasta no está seca del todo, pero ya puedo empezar a darle color a la galletita. El primer color, miel. Con marrón chocolate y ayudándome de una toallita húmeda voy a ir difuminando de manera muy suave por los bordes. Con pintura en relieve voy a darle las formitas típicas del glaseado de las galletas de jengibre. Si no tenéis de este tipo de pintura, podéis utilizar un pincel y pintura acrílica blanca o un marcador. Y con pintura acrílica en el mismo rojo carmín que utilicé en el acebo, una pajarita. Con cola blanca pegamos la galleta a la tabla. Al final, como veis, he decidido en colocar solo una galletita. Con dos me parecía que quedaba demasiado sobrecargado. Y como hicimos con el texto, sombreamos el contorno de la galleta con el gris marengo. Protegemos toda la tabla con un barniz en acabado mate. Y terminamos la decoración con un lazo en la parte alta. Pues ya está listo, yo ya lo voy a dar por terminado, una decoración navideña farmhouse, sencilla y fácil de hacer. Como protagonista, la galletita de jengibre. Espero que os haya gustado la idea de hoy, tanto como a mí. Si es así, como siempre, darle like al vídeo y compartirlo. Es algo que me ayuda un montón. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Besitos!